Surcando estas latitudes. Conociendo historias, experiencias, entretejiendo mensajes que atraviesan generaciones. Surgentes, desde Biblioteca Popular Sur. Bueno, en primer lugar hay que poner los granos, o sea, el poroto y el maíz, un día antes en remojo. Pasa toda la noche en remojo. Al otro día se le tira esa agua donde estuvieron en remojo, se cambia el agua y ya se pone a hervir en la cacerola. Se deja el grano porque es bastante durito, más o menos hervir 1 hora y media aproximadamente, junto con las patitas de cerdo. Llevado ese tiempo de hervor, se empieza a agregar las cosas, como verán acá en la mesa, ya algo se le agregó, como la carne común, se le agregó los huesitos de cerdo, panceta, también ya está todo dentro de la cacerola. Después se siguen agregando cosas como el zapallo, al último se le echa el chorizo o el cantimpalo o una longaniza si hay. Y ese sería más o menos el proceso en la cacerola que va a hacer el locro. Los condimentos, acá los tengo detalladitos, lleva a gusto, ¿no es cierto? Lleva ají, sal, comino, orégano, pimienta y el pimentón que se ve que está acá, va aparte con el frito de la cebolla de verdeo y la cebolla común. Eso sería el proceso del locro. Creo que en la preparación más o menos se asimila de un locro a otro, que a veces me han invitado y casi son todos parecidos. En realidad mis padres, como son norteños allá del lado del Tucumán, yo llevo ese aprendizaje de mis padres y es como lo hago yo. Aparte de eso, hay una sola pizquita que tiene que tener, como todo, una pizquita de amor. Todo hecho con amor sale bien. Y bueno, como le digo, es cuestión, la cocina es un arte. Porque en la cocina uno puede estar inventando comidas nuevas que a lo mejor no están en ninguna receta, pero uno las puede hacer. Este es un grupo que se formó ya hace 9 años, ya estamos a punto de cumplir los 10 años. Acá en el Médano, por iniciativa del entonces coordinador del SIC. Convocó a los vecinos, en un principio fuimos 8, estábamos en la vereda del SIC, en el veredín de la plaza, hasta que después logramos que nos ayudaran con gaseos. Y se fueron incorporando muchos artesanos con diferentes productos. Los que estamos perdurando, tratamos de que se sumen más artesanos porque el público que nos visita se lo merece. Esto es lo que hace mi marido. Él tiene una experiencia ya de 50 años en este rubro, en los embutidos. Entonces tenemos embutidos, chorizo y morcilla. Y en lo que es fiambre tenemos arrollado, queso, bondiolas, que acá están cortaditas, exquisitas, salame, salamines, salames bastón. Todo es con el procedimiento casero para hacer esta elaboración a la antigua usanza. Bueno, tenemos vinos artesanales de Agustín Gallar. Tenemos dulces caseros de Silvia Leonardi o productos Silvita. Tenemos también dulces de membrillo, yuyitos, pan casero de Silvia. Tenemos los productos de Chichita, que fue ganadora de un premio por el dulce de membrillo rubio. Tenemos también mantecado y bueno, también hay pastelería de Betty Quintero y bueno, están mis aceites y nuestros vinos también
artesanales, y también hemos anexado condimentos, especias. También hay cosas hechas en madera, hay tejidos artesanales, bueno, hay de todo un poco. Verduras también, plantas, hay de todo un poco para que puedan visitarnos y llevarse de todo. La familia de Belgrano, que bueno, era una de las más acaudaladas en ese momento del Río de la Plata, como muchas otras familias de la época, decide mandar a sus hijos a estudiar a España, ¿no? Uno de los centros en ese momento más importantes. Y es allí donde Belgrano entra en contacto con todas las grandes ideas, podemos decir, filosóficas y también revolucionarias de la época. Todo esto va a terminar siendo el armazón, digamos, ideológico que luego Belgrano va a estar exponiendo a lo largo de su carrera como político, como líder, también como militar, pero sobre todo podemos decir en su producción intelectual. Bueno, Belgrano tiene una actividad sumamente intensa cuando él es nombrado como secretario del consulado en Buenos Aires, pero esto además para Belgrano es una gran oportunidad justamente para poder empezar a dejar en claro sus ideas, poder empezar a transmitir todo lo que él había adquirido en esos años de estudio, en esos años también ya de actividad política en España. Y entre esas ideas destaca mucho una en particular, algo que lo vuelve ciertamente pionero en la historia argentina, que es la de avanzar hacia un modelo de educación pública, educación gratuita, educación popular, que llegara a todas las capas de la población de ese entonces el Río de la Plata. Lo que Belgrano busca, lo que a él le interesa es poder realmente pensar en un modelo de educación que abarque a todos los estratos de la sociedad. En ese sentido, lo que él propone en estas memorias del Consulado de Buenos Aires es que cada parroquia dentro de lo que es el virreinato cuente con una escuela de primeras letras para poder empezar a impartir educación a todos los sectores. Y también, otra idea que es completamente de avanzada para esta época, Belgrano propone que la educación sea abierta a ambos sexos. Ya más adelante, Manuel Belgrano, estando en el Congreso de Tucumán y tratando de trabajar para lo que ya es la revolución, la idea de pensar un nuevo país independiente, liberado de lo que era el dominio español hasta ese momento, también manifiesta muchas de las ideas que estaban en circulación en esta época. Había muchas ideas y una de ellas, esta que sostiene Belgrano junto con otros integrantes del Congreso, otros revolucionarios del proceso, es la de crear una monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria, siguiendo el ejemplo de lo que ya había en algunos países europeos en ese momento, pero con un giro que resultaba completamente, hacemos hincapié en la palabra revolucionario dentro de este proceso, que era poner a la cabeza de una monarquía en el Río de la Plata a un inca, a un descendiente del imperio de los incas en ese momento, y que, bueno, realmente esto rompía con todos los cánones políticos de lo que esperaba los sectores más altos de Buenos Aires, sectores que justamente estas líneas políticas, estas ideas contrapuestas sobre cómo se debería organizar el nuevo país que estaban haciendo, cada vez chocaban más. Cada vez era más evidente que había un sector que estaba más interesado en poder, digamos, desarrollar un país donde fueran pequeñas minorías con la suma del poder económico quienes también tomaran las decisiones políticas. Sin embargo, es un poco triste, pero podemos decir que 10 años después de la Revolución se lamenta porque ha visto cómo en ese momento de la historia de la naciente Argentina son más estas ideas elitistas las que han triunfado. Lo interesante para ver es cómo ha legado todo un volumen de distintos materiales, de distintas ideas, además de lo que es su propia trayectoria como revolucionario, también como militar, también como intelectual, que permite realmente hasta el día de hoy rescatarlo, mostrar que tiene absoluta vigencia y que de hecho ya en él se encuentran semillas de lo que luego van a ser muchas otras gestas populares en la Argentina. Su ejemplo realmente
vive en muchas maneras y hay ideas que hasta el día de hoy podemos rescatar y podemos usar para pensar en una Argentina que sea más justa, más igualitaria, más inclusiva. Creo que el logro de Manuel Belgrano es sobre todo la inmensa cantidad de ejemplos y de ideas que nos ha legado hasta el día de hoy para seguir pensando la Argentina. En estos ámbitos musicales de la época colonial, a pesar de que no hay tanta información, lo que se ha podido revalorizar y rescatar ha sido también esto de comprender que la música, como eran las tertulias de la sociedad más alta, podríamos decir, de esa época, estaba el minué, la gabota, la contradanza, danzas provenientes de Europa y que han dado forma y origen a nuestras danzas tradicionales en gran parte, como el cielito, el pericón y otras danzas más argentinas. Por otro lado, la presencia también de África a través de los esclavos, también la construcción de sus tambores de tronco, utilizando también los cueros de lo que tenían más cerca, y así también poder reflotar sus toques, sus llamados, sus encuentros, sus palenques de encuentro musical y también espirituoso, donde la danza y la música cumple un rol importantísimo para la expresión de la cultura afro. Por otro lado, las bandas militares también, ese ensamble de riqueza musical que tiene de la implementación, por un lado, de los instrumentos metales con los tambores, ¿no? Con ese tambor de guerra, que es un redoblante que anunciaba los toques y la aparición de las formaciones y también de los toques de alerta, donde estas culturas de alguna forma se ensamblan y dan forma a un nuevo ritmo o estilo también de música presente en esa época. Por otro lado estaban también las juntadas de los pueblerinos en las diversas pulperías, donde la guitarra era el instrumento de fácil traslado, acceso. Se empezaron a hacer diversas payadas y eso también fue dando un origen un poco más popular. Todos estos ámbitos musicales, de alguna forma entremezclados entre sí, dieron origen a lo que luego después llamamos como ritmos tradicionales, folclóricos, populares. También otra de los ámbitos muy importantes donde la música estaba presente era las iglesias, donde la música religiosa también cumplía un papel muy fundamental, ya que existían órganos, clavicornios, pianos en estas instituciones. La guitarra, proveniente de España, a través de la época de la colonia, que también sobre ese instrumento se empezaron digamos, a manifestar todas estas expresiones musicales que ya se venían viviendo en el pueblo, lo que dan origen a ritmos tradicionales, como podemos llamar el malambo, el gato, la chacarera, la milonga, que bueno, el mestizaje se toma esto y lo lleva a diversas expresiones, tanto en lo poético como en lo musical. También entendiendo lo ya preexistente en nuestra cultura, los pueblos originarios, en este mestizaje han tenido un rol fundamental también, donde se implementan los diversos sonidos, diversos ritmos, música, el acceso de los ritmos populares con la práctica de las cañas, como la quena, la zampoña, la tinja, la guancara, instrumentos autóctonos, forman la gama que tiene toda nuestra música latinoamericana.
Buenos días, señoras y señores. Me presento. Mi nombre es Dolores y hoy les voy a contar una historia hermosa, increíble, grandiosa. La vida de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. El creador de nuestra bandera sujeta aquí en mis manos. A la universidad fue desde muy jovencito. Se recibió de abogado. Lo felicito. Promovió la cultura y la creación de nuevas escuelas. La industria y la agricultura fueron las primeras. Escribió en muchos periódicos y luchó por sus ideas. Hombre de independencia y un gran general, deseaba para América la libertad, aunque tuviera que renunciar a los riquísimos pasteles de su mamá. Desde Buenos Aires hacia el norte emprendió un viaje. Necesitaba un cambio de paisaje. Allí conoció a un indio guerrero, por eso luchó por los derechos de los incas primero. Muchas fueron las batallas contra el Alto Perú. Y con tantas luchas y sufrimientos se deterioró su salud. ¿Quién es usted, tan bella y tan alta? Yo soy María Remedio, me llaman La Pal. Soy la madre de la patria. He venido desde el más allá para contarte las hazañas que junto a mi general Belgrano emprendimos de mañana. En el éxodo jujeño abandonamos nuestras casas. Partimos con nuestros pequeños hijos, ancianos, a todo pulmón, con animales de cargas, alimentos, así no dejarles nada al invasor. ¡Qué fortaleza! ¿Y usted fue la única mujer tan valerosa? No, mi pequeña, junto al general muchas mujeres fueron gloriosas. Las niñas del pueblo Ayohuma, soldados enfermos que curaban, también a las tropas le calentaban locros calentitos, hasta la línea de fuego al ejército acompañaban. Las heroicas madres del pueblo Cochabamba resistieron con armas saqueadoras, pero fue tan cruel la venganza que a sus vidas quedaron en manos de los españoles. Toda Bolivia recuerda el 27 de mayo a estas madres, que murieron por la patria combatiendo hasta los mares. En la escuela me contaron sobre una mujer que fue honrada. Juana Zurduy se llamaba. Con su espíritu valiente, a los contrarios le temblaban hasta los dientes. Sí, niña, usted la viera, hasta embarazada peleaba como una fiera. Ah, pero mi general, en agradecimiento, su sable le regaló, como a la primer mujer del ejército que en guerra actuó. Eso fue un adelanto. Propuso la igualdad a la mujer. Y hoy seguimos luchando por el derecho a crecer. Promoviendo la educación en la mujer, él fue el pionero. Todo el país se sacó el sombrero. Qué prócer nuestra Argentina, que en el bicentenario de su vida lo recordaremos por lo que fue. A la libertad hay que cuidarla, recordando nuestra bella historia. Y portándose bien en la escuela. Y portando en el pecho con orgullo nuestra escarapela.